Ahora sí. Bueno, entonces arrancamos. Como les decía, la idea es ver un poco el tema que tocamos la última vez que estuve con ustedes, que era un poco la variación de lo que es el precio de compra. Ese es un análisis de sensibilidad sobre el precio de compra y cómo esto afecta al modelo de inventarios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una variante del ejercicio 1. Entonces vamos a decir, teníamos ventas 10 kilogramos por semana, de forma constante, el costo de la orden era 10 pesos por pedido, la tasa de inmovilización de capital un 25% por año, el costo operativo de mantenimiento era despreciable y considerábamos 50 semanas al año. Ahora, lo que nos está diciendo esto es que el precio de compra, B sub I, va a variar en base a la cantidad. ¿Sí? Es decir, si tenemos menos de 5 va a estar en 100 pesos, si vamos de 5 a 25, 85 pesos, 25, 40, 60 pesos, y más de 40, 50 pesos por kilo. Esto es lo que se podrían encontrar comúnmente con cualquier, digamos, distribuidor o persona con la que entables negocio, ¿no? Te dicen, che, en base a la cantidad te voy a vender un poco más barato o no. Y nada, acá lo tenemos escalonado en 4, pueden tenerlo escalonado en menos o en más. ¿Hasta ahora alguna duda o se acuerdan del ejercicio? Hasta ahora perfecto. Perfecto, entonces lo que vamos a tener que determinar es el tamaño económico de compra, es decir, el lote óptimo, cuál va a ser el coste total esperado del año y si el costo de la orden aumentase a 50 pesos por pedido, cuando se tenga que procesar más de 25 kilogramos, ¿cuál opción conviene? Entonces vamos a hacer, acá es otro análisis de sensibilidad. ¿Qué es lo que esperan, o me gustaría ver un poco antes de avanzar, qué es lo que creen que va a pasar en este momento, o sea, con la función? ¿Cómo es que nos va a impactar B sub I en la función? Un poco para retomar las ideas que hablamos la última vez. Y va a haber que calcular para cada precio, no, perdón, para cada, sí, Sí, eso. por Y acá, va sí, a sí. haber que calcularlo para cada uno, digamos, me parece. Claro. ¿Qué calcularías para cada uno? El el costo, en realidad primero creo que hay que calcular el Q óptimo para cada uno y después en base a la cantidad ahí que te va diciendo que puedes tener mínima y máxima, calcular el costo total esperado mínimo y el máximo. Algo así habíamos visto, no sé si con Rodrigo, no me acuerdo quién había dado el ejercicio. Claro, te va a quedar partido. O sea, vas a tener varios como subóptimos y va a haber un óptimo global. Exacto, esa es la idea. Tenés una función partida, entonces vas a tener que evaluar sobre toda la función y no sobre cada curva, digamos. Cada B sub I tiene una curva asociada, pero la función real es la unión de esas curvas. Entonces vamos a pasar al siguiente slide. Entonces, como siempre les planteo y buenas prácticas, se ponen las fórmulas de cada una de las cosas que van al problema y vamos a armar, en mi caso por lo menos me armé yo una tabla para cada una de las cosas, ¿no? Dije, bueno, yo tengo el B sub I, tengo el Q sub I y voy a tener el lote óptimo, ¿no? ¿Por qué puse acá 20 y 29 en rojo? Porque son el mínimo y el máximo, No. ¿no? Por algo están en rojo y no consideré hacerlo de más. No son posibles según los rangos de la función partida. Exacto. ¿Qué pasa? Yo calculo el lote óptimo, aplico la fórmula y me dice que está fuera del rango. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el punto de la curva óptimo para este B sub I se da en un punto que no está en la función partida. ¿Sí? Ah, Se claro, o sea, pueden... Q tendría que ser menor que 5, Claro. ahí 20 tendría que ser menor que 5 y tendría que ser mayor que 40. Claro, si vos ves la curva, ponele que el óptimo está acá en el medio, ¿no? Es como que vos quedaste acá, nunca llegaste a 20. Entonces no sería parte de la función. Entonces, los dos que sí son parte de la función son 85 y 60. ¿Sí? Entonces, porque 22 entra en el rango y 26 entra justo en el rango.
¿Qué es lo que dije? Bueno, ¿con cuál me quedo? Entonces pasé a hacer los costos de cada uno de los puntos óptimos, porque los dos son puntos óptimos que son respectivos a cada curva, y uno me da más bajo que el otro. Entonces con ese es el que me voy a quedar. Ahora, fíjense qué es lo que puse acá. Evalúo si Q igual a 40, es decir, si compro 40 para arriba, ¿cómo me va mi costo total? ¿Por qué voy a evaluar Q igual a 40? ¿Alguno tiene una idea por qué evaluó Q igual a 40? Porque es una cota. Es una opción, sí. Voy a un término más comercial. ¿Por qué evaluaría 40 por lo menos? O sea, el modelo me está diciendo que este es el punto óptimo, ¿no? 30.000 es mi costo total. ¿Por qué evaluaría 40? Porque a partir de ese valor tiene el precio más bajo. Quizás te conviene ver la Claro, posibilidad de comprar, digamos, a partir de esa cantidad. exactamente. Quizá hablar de 50, 100 no tiene sentido, pero a partir de 40, decir, bueno, compro 40 para asegurarme el precio más bajo. Sé que mis otros costos van a aumentar, pero la pregunta es, ¿mi costo es menor que el del óptimo? Y fíjense que en nuestro caso se da que el costo en 40 es menor, porque el descuento es tal que por más que no esté comprando el óptimo, está siendo barato. O sea, ¿qué variables son las que se vieron afectadas? Si ven, el costo del pedido es más bajo, el costo de adquisición fue más bajo y el costo de almacenamiento fue más alto, pero a los valores que tenemos del costo de almacenamiento no nos varió tanto. Nos varió que 55 pesos contra 5.000 y no sé, un número, 70 más o menos, ¿no? Entonces, minimizo mi costo con 40. ¿Hasta ahí alguna duda? No, está bien. No, creo que, o sea, con 40 sería lo máximo que podrías pedir, ¿no? O podés pedir más. No, o a partir de 40 es lo máximo que te pueden descontar en realidad. Claro, a partir de 40 de este precio fijo. Si nosotros vamos a la curva, toda curva, acuérdense que son como una U, ¿no? El lote óptimo de la curva es 29, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el mínimo estaba en 29, que no es parte de nuestra función, y vos estás en 40. Todo lo que te muevas hacia la derecha va a subir, ¿sí? ¿Eso se Claro, sí, entiende? sería, Pero, sería como el mínimo posible de la última curva, la de 50. claro. A Entonces, partir ¿qué de pasó? ahí hasta más arriba puedes pedir lo que quieras, que va a ser 50 el precio. Va a ser 50 el precio, pero siempre que pidas más de 40, va a ir subiendo el precio, por cómo es la Claro, forma de la curva. ok. Entonces, tu óptimo, si bien no es el óptimo de la curva, que es 29, el óptimo en costo termina siendo 40. Es decir, bueno, pido 40, total, me aumentan los gastos, pero me es más barato que pedir el óptimo de la función. Esto es para que tengan la mente abierta que esto no deja de ser un modelo y que nosotros tenemos que interpretar el modelo y digerirlo, ¿viste? No, yo podría haber ido con esto y me quedaba y gastaba 5 lucas más al año. A ver, dependiendo del contexto, puede ser nada o puede ser mucha plata. Entonces, la idea de esto es que nosotros tengamos presente cómo pueden ser las cosas. Acá está un gráfico eh, pobremente armado a mano de esta explicación, ¿no? ¿Cómo es la curva del costo? En rojo vamos a ver lo que es la curva del costo, ¿sí? Son
4 funciones que, como les dije, son como una U para cada uno de los B. Y como ven, el salto se va a dar en 5, en 25 y en 40. En azul les marqué los óptimos, el 22 y el 26. ¿Sí? Y si ven acá, el 29 debería ser el mínimo, disculpen la desprolijidad, pero digamos, el 29 debería ser el mínimo de la curva de B igual a 50. Y vos estás en 40. ¿Sí? Sin embargo, este punto, por cómo bajó el escalón, es más barato que el óptimo de arriba. ¿Sí? A alguno le costó ver esto, se entiende un poco gráfico. No, se entiende. Lo que tiene es que cuando vos vas al cuadro anterior, yo ya hubiese descartado 29, el Q50 con el 29S. Como no calculé, digo, no me hubiese dado cuenta de seguir y buscar el para Q40, ¿no? Claro. Como que era Es el Q que, óptimo, pero bueno, nada. es que por eso Pero se digo, ve lo que ahora tenés ahí. que. Claro, la idea es tener presente esto, es cómo se arma la función en rojo, ¿no? Que es esta curva así saltada. Entonces hay que ver si el salto en precio te vale la pena contra el Q óptimo. Quizá este salto se daba más arriba y te era más caro. ¿Se entiende? O sea, este ejercicio está hecho a propósito para que abramos un poco el pensamiento en ese sentido, porque quizá el salto en precio no te valía la pena, pero tenés que evaluarlo, porque como siempre es un salto, digamos, escalonado, tenés que evaluarlo, aunque este te diga que es el óptimo. Después de ahí, si ya sabes que este no te dio, ni mirás, ya está, listo. Pero siempre te conviene ir a evaluar los saltos, sobre todo desde donde encontrás el óptimo. Para atrás no va a tener sentido, porque siempre va a ser mayor, pero para adelante puede ser menor, porque es donde más descuento te van a hacer. Eh, y acá tenemos, en el último punto, que la idea es variar K igual a 50. ¿Qué es lo que estamos haciendo al variar K? Estamos variando el costo del pedido. ¿Sí? Si cambia el costo del pedido, ¿cambia el lote óptimo de cada curva? Va a cambiar, sí. Perfecto. Entonces, nos hace reevaluar nuestra solución, ¿no? Decir, che, si tengo un costo de pedido más alto, ¿cómo me impacta esto? Recalculé acá el óptimo. Y acá hice el cálculo, ¿no? Digamos. em, a ver qué puse acá. No tenía presente. Bueno, esta es la explicación detallada del ejercicio. No, nos quedamos con esto. Bueno, eso es más o menos el ejercicio. No sé si queda alguna duda de este último paso o qué se hizo. Ahí, Gabo, digamos, más allá de las fórmulas, podés interpretar que como el costo del pedido es más grande, vas a tener que pedir mayor cantidad cada vez. Directamente. Tiene sentido pedir más cantidad para evitar para pedir menos veces, digamos. Claro, generalmente es como te va a impactar a vos eso en el costo. Mientras más caro sea el pedido y probablemente trates de pedir menos veces al año, ¿no? Y eso está reflejado en el modelo. Entonces, vos lo que tenés que ver es cómo después te afecta en las ecuaciones. Pero el análisis no deja de ser este mismo. Lo único que hiciste es variar K y volver a interpretar esto. Bien. Como recomendación, siempre buscas los óptimos, buscas este precio y buscas el salto que viene. O los saltos que vienen, quizá hay más de uno y te conviene evaluarlo. El costo nos queda en este caso similar. Los Q óptimos se mueven bastante. Nada, yo acá lo dejé medio resumido. Si quieren, después les paso un poco más detallado, pero en definitiva, esto no deja de ser un Excel donde puse la fórmula, cambié el K, perdón, y recalculé.
Y en base a eso me quedé con Q igual a 64 porque me daba menor costo, ¿no? Menor costo total. Lo que pasaba acá era, como para que se den una idea, porque creo que no queda muy claro, es que los óptimos me daban en estos dos, ¿no? Digamos, en estos dos rangos, y el óptimo pasaba a ser parte de la curva. O sea, antes el óptimo estaba acá, ahora el óptimo, o sea, el salto se daba antes y el óptimo era parte de la parte roja. No sé si se entiende lo que acabo de decir, si no, me dicen. Profe, lo que Sí. yo no entendí es cómo en el punto 1, después de hacer la tablita, se da cuenta que tiene que evaluar Q en 40. O sea, sí, Eso es, sin mirar, porque eso lo hizo antes de mirar el gráfico o después de mirarlo. eso lo hice porque tengo presente el gráfico, que es Claro. distinto. O sea, presente gráfico, ¿por qué? Porque yo lo que planteé es una función partida. Saquemos de la tabla y vos tenés BI, QI, ¿no? Eso es lo que nos dan a nosotros inicialmente. Que esto es una función partida. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Cada uno de estos son un salto en mi función. Por eso es que evalué la última, porque dije, ok, los óptimos me dan así, pero la pregunta siempre va a ser, ¿este salto vale la pena? En el caso que estamos evaluando, el salto vale la pena, porque el salto, por más que no es óptimo, es más barato. Ahora, quizá el salto no vale la pena, quizá el descuento que te están dando no te sale más barato que el óptimo de tu curva anterior, ¿se entiende? Entonces ahí sí hubiera ido con 60. Y entonces, no siempre el Q óptimo me da el menor costo. El Q óptimo te va a dar el menor costo de la curva correspondiente. Entonces, cuando tenés una función partida como esta, lo que pasó acá es, no sé si se ve mi mouse, ¿no? Pero en la primera curva, el óptimo, ponerle que estaba acá, y no era parte de la función roja, ¿sí? Entonces, está bien, tenías un óptimo, pero vos no podías comprar esto, esto no era una opción, no era parte de lo que te está vendiendo tu proveedor. En el segundo escalón, ¿no? Digamos, yo vine acá, bajé el segundo escalón, el Q óptimo era parte de la curva, ¿sí? Por eso lo calculamos, porque fue como, ok, este es parte de la curva, acá tenés un óptimo local. Ahora, ponele que si yo estoy haciendo esto a mano y uno por uno, quizá digo, me quedé con este y estoy pagando de más, porque yo tengo un salto acá. Más allá de que este Q óptimo esté acá o no, la pregunta era, ¿este salto valía la pena? Y si vos ves el gráfico, sí, porque ya acá estoy pagando menos y estoy pidiendo 3 unidades más. Entonces, este salto valía la pena. Justamente en esta porción de curva, el Q óptimo también era parte de la curva. Entonces ahí es donde dije, che, me conviene 26. Pues en vez de entre 25 y 26, bueno, con 26 me es más barato. La pregunta acá del millón es, ¿este salto que dan de precio vale la pena? Siempre me voy a ir moviendo hacia la derecha porque es donde más descuento me están haciendo. ¿Sí? A lo que iba yo es, si vos encontraste acá este óptimo y no hubiera evaluado para la izquierda, porque de la izquierda es el precio más caro. Nadie te va a cobrar más por más material que le vendas. O sea, es raro que te digan, te hago que te es más caro si te pido más. Puede pasar, pero es como, no es lo más normal. Normalmente en volumen lo que ofreces son descuentos, no sobrecostos. Sí, ya ¿Me entendí, seguís? gracias. Perfecto. Eh, ¿Alguna otra duda que haya quedado sobre el tema? Si no, podemos pasar al ejercicio de Milagros. Si es que estás por ahí. Buenísimo, Gabo. Si quieren, pasamos ahora a la segunda, al segundo bloque con Milagros. Buenas. Bueno, a ver.
Díganme ahí si ya están viendo. Perfecto, sí. Sí. Buenísimo. Bueno, ahí como empezaba a decir Martín al principio de la clase, acá les trajimos un ejercicio un poco de repaso para el parcial y un poco que pasamos por diferentes situaciones. No está en la guía, pero bueno, está bueno para practicar. Como siempre, primero lo leo así rápido y después vamos traduciendo un poco los datos. Bueno, dice, una empresa que opera 300 días al año mantiene el inventario de unos conectores en su almacén central para abastecer las oficinas de servicio. La demanda diaria de estos conectores es de 40 unidades. Compran los conectores a un fabricante que se los venden a 50 pesos por unidad y en cada pedido solicitan 6.000 unidades. El tiempo de entrega es de 20 días. Se estima que el costo anual de almacenar este artículo es del 9% del costo unitario de compra. El costo de las personas involucradas en hacer cada pedido es de 750 pesos. Después nos dice, el jefe del área de compras encontró otro proveedor que le vende los conectores al mismo precio y cantidad por pedido, pero tarda 15 días en entregar y el costo operativo de generar cada orden se puede reducir a 300 pesos. Le pide a su analista de compras que estudie la situación y que proponga el escenario más óptimo, sabiendo que el objetivo es reducir al mínimo el costo total. Analice los posibles escenarios y responda el modelo que tiene que elegir el analista. Un poco acá les quisimos traer este ejercicio porque se puede parecer a lo que en algún momento, si trabajan en un área de compras o de stocks o de gestión de inventarios, les puede llegar a pasar esto, que les traigan un escenario que a priori parece ser mejor. Entonces la idea es que uno, bueno, se siente, analice todos los posibles escenarios y dé una respuesta. Entonces, un poco yendo a la traducción del ejercicio, primero nos dice que la empresa opera 300 días al año. Acá ya nos está marcando cuál es nuestro periodo de análisis, ¿sí? En donde se da la demanda anual, que son 300 días. Después nos dice que la demanda diaria es de 40 unidades. Acá otro dato a tener en cuenta, no nos está dando la demanda anual, nos da la demanda diaria, ¿sí? Que después vamos a tener que calcular la anual, porque siempre tiene que coincidir con lo que es el periodo que estamos analizando. Después nos dice que los compran a 50 pesos por unidad, ¿sí? Ya acá nos da el costo unitario del ítem, en la fórmula es lo que llamamos B, y nos dice que en cada pedido solicitan 6.000 unidades. Esto acá tengan en cuenta y no salgan corriendo a calcular el Q óptimo, porque acá nos están dando un Q actual. O sea, nos dice, en esta situación actual, hoy en día se compran 6.000 unidades por cada pedido. Después nos dice, el tiempo de entrega es de 20 días, esto si recuerdan es el lead time que tienen los proveedores, o sea, el tiempo desde que se genera la orden hasta que entrega la mercadería en el almacén, que bueno, es el LT. Después nos dice que el costo anual de almacenar este artículo es del 9% del costo unitario. Acá de nuevo, recuerden siempre sacarle ahí el porcentaje. Y después nos dice el valor de cada pedido es 750. Nos da el valor de cada. Acá a priori tenemos todos los datos de una situación actual, entonces podemos calcular fácilmente el costo que hoy en día tiene este artículo. Ya en el segundo párrafo es en donde nos proponen un nuevo escenario y nos dicen que con otro proveedor que nos ofrece el mismo precio y la misma cantidad, nos entrega la mercadería en 15 días y que el costo operativo se podría reducir a 300 pesos por pedido. Bien. Acá entonces ya traducimos todos los datos en la parte izquierda y en la parte derecha, como siempre, como decía Gabo, tener siempre a mano las fórmulas que acá son claves. Un poco el objetivo del ejercicio es reducir este costo total esperado, reducirlo a buscar el mínimo o el más óptimo, que lo vamos a calcular como la suma de estos tres costos: costo de almacenamiento, costo de pedido o de orden y costo de adquisición.
Y abajo les puse 3 fórmulas más, uno que es el Q de reorden, ¿sí? La cantidad de reorden, otro que es la cantidad óptima y el intervalo de pedidos o el tiempo entre los pedidos. Bien, con todo esto que hablamos recién, ¿cuál sería el primer escenario que ustedes se pondrían a analizar? ¿Alguna idea? Bueno, bien. Si en algún día les toca algo así, el primer escenario que uno tiene que analizar siempre es cómo está la situación actual, porque uno después, si quiere presentar una mejora o lo que sea a una situación actual, uno después con números tiene que demostrar por qué quiere generar esa mejora. Entonces, como buena práctica, yo lo que siempre haría es analizar el escenario actual como está hoy, porque quizás de hecho el escenario actual es el óptimo y uno está gastando tiempo y músculo y plata en pensar otra opción, y quizás la opción de hoy es la más óptima. Así que vamos a empezar analizando el escenario sin ninguna modificación. Primero vamos a calcular el costo de almacenamiento, que de nuevo es solamente llenar las fórmulas, pero lo que es importante es, de nuevo, que no se vayan a calcular el Q óptimo. Acá nos está dando un Q de pedido actual, que es 6.000 unidades. Entonces, voy a calcular el costo de almacenamiento para esta cantidad, que son 6.000 unidades. El costo de almacenamiento anual me da 13.500 por año, si el pedido es de 6.000 unidades. Bien, el siguiente costo es el costo de pedido, que se calcula como el costo de realizar una orden por la cantidad de pedidos. Acá el primer tema es que no tenemos la cantidad de pedidos, sí sabemos cuánto pedimos, pero no sabemos la cantidad, entonces tenemos que calcular el N. El N se calcula como la demanda anual sobre el Q actual. Acá otro error común es esto, que pongan la demanda diaria, o ya en este ejercicio pusimos una demanda diaria, te pueden dar una demanda por semestre, una demanda semanal. Lo importante es siempre asociar las mismas unidades al costo que estamos calculando. Si calculo un costo anual, la demanda tiene que ser anual. Entonces tenemos que calcular de mayúscula, que lo vamos a calcular como la cantidad de demanda diaria por la cantidad de días de análisis, que en este caso son 300 días por año. Y eso lo vamos a dividir por la cantidad de pedido, que son 6.000. A ver si se ve acá que son 6.000 unidades por pedido. Lo que nos da que vamos a hacer, que actualmente se hacen 2 pedidos por año. A 750 pesos cada pedido te da un costo de pedido de 1.500 por año. Y por último, en cuanto a los costos, nos queda calcular el costo de adquisición, que simplemente es el costo unitario del ítem por la demanda anual, que nos da 600.000 pesos por año, que esto, como nosotros en este ejercicio no estamos planteando que nos va a variar el valor de B, o sea, no planteamos un precio variable ni una demanda variable, este valor se va a mantener constante para cualquier escenario que uno evalúe. Entonces, sumando todo, nos queda que para este escenario el costo es de 615.000 pesos por año. Otros 2 datos que nos dan en el ejercicio y nos sirven para analizar el contexto en general es, por un lado, el lead time del proveedor, que nos dice que es de 20 días, así que lo que vamos a calcular es el Q de reorden, ¿sí? Esto es un poco, la pregunta es, ¿a qué valor tiene que llegar el inventario para realizar el otro pedido? ¿Cuál es el Q de reorden? Entonces, lo vamos a calcular como la demanda anual por el lead time dividido el periodo de análisis. En este caso, como estamos hablando de días, el periodo de análisis lo tomo en días también. Entonces, me queda 12.000 unidades por año, que es la demanda anual, por 20 días del lead time, ¿sí? Por lo que va a tardar el proveedor en traerme la mercadería desde que genero la orden, dividido la totalidad del periodo, que son 300 días. Y ahí llegamos a que la Q de reorden es 800 unidades.
Y por último dato, vamos a calcular el intervalo entre pedidos, ¿sí? Cada cuánto se van a generar estos 2 pedidos por año, que simplemente es el periodo de análisis dividido la cantidad de pedidos, ¿sí? Si eran 300 días al año y tenemos 2 pedidos, se hacen un pedido cada 150 días. Bien, hasta acá tenemos lo que es el escenario actual. Como segundo escenario, lo que vamos Perdón, a analizar... Milagros, me queda una pregunta. ¿Qué habías dicho que era el QS? Es el stock de seguridad, en este caso asumimos que es 0, porque no lo vimos en el ejercicio. Ah, perfecto, gracias. Bien, volviendo ahora al siguiente escenario que vamos a analizar, es la propuesta del jefe de compras que nos dice que había otro proveedor, entonces nos da otro lead time y nos dice que puede llegar a haber una reducción del costo de pedido a 300 pesos. A ver, el Q se mantiene, o sea, el Q actual de pedido se va a mantener y el valor del ítem también y la demanda también. Lo único que nos va a variar es el LT y la K. Si solo van a variar esos dos valores, ¿cuál es el costo que me va a variar? El costo de la orden. El costo del pedido, exactamente. Los otros 2 costos se van a mantener exactamente iguales. ¿Sí? El costo de almacenamiento no me varió Q, no me varió E, no me varió I, se mantiene igual. El costo del pedido se va a modificar, pero no por la N, porque no modificamos la cantidad por pedido, ni la cantidad de pedidos, sino modificamos la K. Entonces, hay una reducción. Y el costo de adquisición, como dijimos, en cualquiera de los escenarios se va a mantener constante. Pero bueno, a priori, si nuestro objetivo era reducir el costo total, con esta nueva propuesta, digamos, se cumple el objetivo, ya que el costo total esperado del escenario anterior era de 615.000 y en este caso es 614.100. Hubo una reducción del costo. Volvemos a calcular el Q de reorden. Acá hay una variación de nuevo, nos cambia el lead time, entonces el Q de reorden está atado a cuánto me tarda el proveedor en entregarme. Acá como tarda menos, tengo un changüí más de stock, digamos, por eso ahora el Q de reorden es 600 unidades. Y lo que sí se va a mantener igual es el intervalo entre pedidos, porque como dije antes, no cambia la cantidad de pedidos, entonces voy a hacer 2 pedidos al año cada 150 días. ¿Hasta acá alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Bien, con todo esto, ¿hay algún otro escenario que podamos analizar antes de tomar una decisión? Y se podría ver ahora sí el Q óptimo con los datos que tenemos. Exactamente. Nos queda, una vez que ya relevamos, digamos, o mapeamos cuál es la situación actual, la propuesta que nos dieron es, bueno, si con lo que tenemos simplemente lo que hacemos es ver cuál es el Q óptimo, ¿generamos una mejora o no? Porque quizás también era óptimo lo que estamos analizando. Ahora, si me siguieron un poco, lo que vimos hasta recién, ¿puede llegar a ser el Q óptimo? O sea, las 6.000 unidades por pedido, ¿podrían llegar a ser el Q óptimo? Dado que el lead time es bastante bajo, quizás, digamos, pedir stock para cubrir 150 días de demanda es demasiado. O sea, se podría pedir menos cantidad y más veces. Ok, pero digo, si voy a la cantidad, ¿qué genera el Q óptimo? Si vamos al costo total esperado, nosotros necesitamos derivar eso, igualarla a 0, y ahí obteníamos una cantidad que me hacía que ese costo sea el mínimo. Y se generaba una condición particular en ese punto, que es que el costo de almacenamiento es igual al costo de pedido. Y por lo que vimos hasta ahora, en ninguno de los 2 escenarios generábamos ese equilibrio. Entonces, nunca las 6.000 unidades podrían ser el costo óptimo, la cantidad óptima a pedir.
Ahora tenemos que ver cuál es la cantidad óptima y como dijeron bien, y analizar este escenario. Así que ahora sí, yendo al Q óptimo, tenemos la fórmula. Acá lo que yo usé es la K actual y el lead time actual, así que en la fórmula pusimos 750 pesos por pedido, por la demanda anual que eran 12.000 unidades, dividido 0.09 por 50 pesos, que es el costo unitario del ítem. La raíz de todo esto nos da 2.000 unidades por pedido. Es decir, que el Q óptimo está bastante por debajo de lo que se está pidiendo ahora, y como comentaban recién, nos va a generar mucha más cantidad de pedidos, pero en periodos más cortos de tiempo. Bien, acá ahora el costo de almacenamiento y el costo de pedido nos van a cambiar, pero van a ser iguales porque estamos hablando del punto óptimo. Entonces, ahora sí ponemos en la fórmula las 2.000 unidades de la cantidad óptima, nos da que el costo de almacenamiento es 4.500, y por igualdad también nos da que el costo de pedido es 4.500. Acá, como pueden observar, si vemos esta parte de acá, que es donde calculamos N, como decía recién, nos da que tenemos 6 pedidos por año versus 2 pedidos que teníamos en los otros 2 escenarios. Bien, como venimos diciendo, el costo de adquisición se va a mantener constante en cualquiera de los escenarios. Y nos queda que el costo total es de 609.000 por año. Ahí falta un 0. 609.000 por año. Que, como vemos, de los 3 escenarios es el menor de los costos. Por último, calculamos la Q de reorden, que nos va a dar igual que en el primer escenario, porque no nos cambió el lead time, porque estamos hablando del mismo proveedor. Y lo que sí nos va a cambiar es el intervalo entre pedidos. Como decían recién, vamos a tener más pedidos cada menos días. 300 dividido 6 pedidos nos da que cada 50 días generamos una orden. Y ya para terminar y ver esto un poquito gráficamente, estos gráficos no están a escala, pero están buenos para entender. En el primer escenario, nosotros nos paramos del Q óptimo, que está en 2.000, mucho más a la derecha, ¿sí? Pedimos 6.000 unidades por pedido. Esto hace que, bueno, el Q sea mayor que el Q óptimo, que haya un menor costo de pedido que el óptimo. ¿Por qué? Porque hacemos menos pedidos. Haya un mayor costo de almacenamiento que el óptimo. ¿Por qué? Porque vamos a tener más stock en los almacenes. Entonces esto es proporcional, a medida que tenés más Q, más te va a costar. Y esto genera un mayor costo total en comparación al óptimo. Y siempre el costo de adquisición es constante. Pues si pasamos al segundo escenario, seguimos teniendo un Q mayor que el Q óptimo, tenemos un menor costo de pedido que el óptimo y un menor costo de pedido que el escenario 1, pero por el simple hecho que nos bajó K. Si ven, la curva es diferente porque nos bajó el valor de cada una de las órdenes. Después también tenemos el mayor costo de almacenamiento que el óptimo, por lo mismo que veníamos diciendo antes, vamos a tener más stock durante todo el año, y nos da que tenemos un mayor costo total esperado. Y ya por último, en el escenario óptimo, vemos que nos paramos en 2.000, que es el punto óptimo. Vemos que se igualan el costo de pedido y el costo de almacenamiento en 4.500 por año, y obtenemos un costo total esperado de 609.000. Bueno, y ya para terminar, un poco... Una consulta. Sí. ¿Y si hacemos el escenario 2, pero trabajando en el óptimo del escenario 2? Ahí va. Esa era un poco la tarea o el ejercicio que les quería dejar pendientes. Era eso. ¿Qué pasa si uno se siente y dice, bueno, analicé todo esto, ¿qué pasaría o podemos pensar si vemos el escenario óptimo con el nuevo proveedor? Entonces ahí queda para ustedes calcular ese escenario. Y también creo que también, como decía Gabo,
qué pasa cuando no nos dan exactamente un número entero, la cantidad de pedidos, y ahí parte un poco el criterio de cada uno y ver ese equilibrio entre qué es lo que nos conviene más. ¿Sí? Porque acá siempre vimos, son 2 pedidos, 6 pedidos. ¿Qué pasa cuando nos quedan pedidos con coma, con cosas que son enteras? Así que ahí se llevan eso para analizarlo. Y un poco para cerrar, esto de proponer un modelo o una propuesta, lo que sería es con todo lo analizado, lo que proponemos es, continuando con el mismo proveedor, tendríamos 6 pedidos por año, cada pedido de 2.000 unidades, se pide cada 50 días un nuevo pedido, el punto de reorden se va a dar a las 800 unidades, ya salta la alarma del nuevo pedido, y el costo total esperado con estos números es 609.000 por año, que ya ahí generamos una mejora en función del escenario actual. Y ahí, como preguntaban recién, la pregunta era cómo queda el modelo si cambiamos de proveedor, pero pedimos el lote óptimo, que era un poco lo que preguntaste recién. Bueno, y hasta ahí estaría el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. Consulta. Si no, ya vamos para la parte de Rodri. Ahí en Y el una caso que nos dé consulta. con coma, perdón. Sí. No. Seguí, perdón. En el caso que nos dé con coma, entonces lo que nos convendría hacer sería calcular tanto para el entero inferior como para el superior el costo total esperado y ver cuál es más chico, ¿no? Ahí hay que ver qué tanto te cambia el resultado usar uno o usar el otro. Digo, si no sé, te da 5,6 y usás 6 o usás 5, en uno te vas a quedar con menos o sea, te vas a quedar con menos unidades de las que necesitas y en otro te vas a estar sobreestoqueando. Entonces, por eso digo, en la vida real quizás uno tiene que tomar decisiones en función de un criterio, pero siempre de nuevo analizando todas las posibles situaciones que te puedan llegar a pasar. Ah, claro, está bien. Bueno, gracias. De nada. Yo quería Creo que Camila. consultarte Sí. nada más si esto está subido, porque no lo estoy encontrando en el material. Lo vamos a subir en la semana. Ah, genial. Y también aprovecho, hay una presentación que diste vos de un ejercicio de Simplex que estaba súper bien explicado y lo busqué para preparar el parcial y no lo encuentro. Sí, también. Las 2 cosas las vamos a estar subiendo esta semana. Dale, te agradezco. Justo con el ejercicio, ya creo que está subido, pero no está linkeado en el README, que Sí. ahora lo linkeo. Gracias, mil gracias. De nada. De nada. Bueno, si estás, Rodri, te paso la posta. Dale, gracias, Mili. Dejo a Gabo primero, que quería mostrar algo. Que encontré recién una herramienta y quería mostrarles un poquito, para quizá a los que les costaba ver mi gráfico feo. Acá tienen la función, estas curvas son las curvas de costo total de cada uno de los niveles que mostraba en el ejercicio, ¿sí? Y la curva real se da cuando apagas, digamos, esta es la función partida real. Ven, este es el principio, con b igual a 100. Después, acá tenés el óptimo de la segunda parte. Acá tenés el óptimo de la tercera. Y por último, el final de la función. Se ve bien el escalonado y por qué este es que te conviene analizarlo, ¿no? Digamos, este salto. Nada, los pasé igual por lo que es el Slack, para que les quede la herramienta. Yo acá tuiteé un poquito los números para que quede bien el gráfico, dado que el peso que tenías era muy grande y esta función no le podía poner la escala, pero medio para que les quede gráficamente más lindo, lo que vimos en mi ejercicio es cómo es que cada una de estas es la curva, básicamente, y cómo es que se armó la función partida. Nada, tienen la herramienta y cualquier cosita consulta. Ahora sí te dejo, Rodri. Perdona, pero lo encontré, me pareció muy lindo y muy gráfico para mostrarles. No, buenísimo, Gabo. Muchas gracias. Si quieren, hacemos un descansito de 5 minutos, cosa de bajar un poco lo que vieron y después volvemos con
la parte de inventarios con restricciones. Así que volvemos en 5. Spoiler alert, voy a agregar esos gráficos a la presentación, después la subo. Muy buenos los gráficos, Gabo. Después creo que puedes compartir el link desde tu cuenta al Slack, cosa de que si alguien lo quiere levantar, que lo pueda ver. Creo que te permite compartir tu cuenta como un link, ¿no? ¿El de las funciones o estás hablando de la presentación? No, el de recién, el de recién. Sí, yo estoy editando ahora de la clase, después lo tengo que actualizar en el GitHub. Sí, sí, porque de hecho yo tengo un par de links que han hecho otras personas y cada tanto los comparto. Si después tenés el link como para usarlo, o sea, Sí, te linkea directamente a tu cuenta, pero entendés como que es un material que está copado y tenerlo a mano. sí, completamente.
Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Escuchan bien? ¿Ven bien? Sí, sí, perfecto, Rodri. Excelente. Genial. Bueno, lo que vamos a ver ahora es una continuación de la clase pasada, como siempre les vengo diciendo. La idea es ir agregando cosas al modelo original de inventarios. Lo primero que hicimos fue manipular las ecuaciones de inventarios para poder meter costos fijos en la parte que a mí me representaba el costo de capital, es decir, el costo por tener mercadería inmovilizada. Lo segundo fue agregar lo que llamábamos costos escalonados, que hoy también Gabo lo estuvo repasando. Después fuimos más allá y en vez de traer un producto solo, dijimos, ¿qué pasa si tenemos varios productos? Pero estos productos no compiten por espacio, es decir, tengo una especie de almacén infinito, que yo puedo tirar productos y nunca compiten, nunca se molestan, no hay ninguna interferencia. Y ahora vamos un poquitito más, que es en realidad el último escalón al que vamos a llegar, que es agregarle lo que se llama restricción de espacio, que obviamente es, ahora los productos compiten por el mismo lugar, es decir, tengo un almacén que es finito, y van a competir por alguna unidad de espacio que yo elija, puede ser volumen, puede ser superficie, es decir, los metros cuadrados consumidos por el pallet o por el cubo que yo estoy tratando de meter. Y eso lo voy a definir con la naturaleza del problema que yo esté encarando. Pero la idea es llevarlo al modelo matemático, no discutir tanto en la implementación, es decir, después sí lo vamos, si quieren lo podemos discutir, podemos charlar sobre esto, pero al principio vamos a hablar puramente del modelo matemático, lo que quiere decir que estos productos son más bien genéricos. Entonces, partimos de nuevo de nuestros datos, que como ven están como metidos en Python, pero vamos a ver también dos slides y la aplicación en Python. Es decir, la primera es conceptual, por eso el título dice conceptual. La segunda es cómo hago para construir mis funciones en Python, con todo lo que vamos a explicar acá. Y después va a venir una tercera parte, en la que abrimos el notebook y vemos esas funciones en su contexto. Es decir, ya no un print de pantalla, una captura de un módulo de Python, sino cómo convive ese bloque de código en el contexto de un notebook. Y después podemos discutir implementaciones si quieren. Entonces, estos son los parámetros. Arrancamos por lo simple, es decir, no vamos a escalar el problema para no agregar mucha complejidad, pero la verdad es que escalar algo así tampoco es tan complejo, porque una vez que, digamos, nosotros tenemos lo que voy es que tenemos dos productos, ¿sí? Producto 1, producto 2, los datos de siempre, es decir, el costo por producto, el alquiler, que es un diario, el costo de compra, que va por unidad. Después tenemos costos de calidad de recepción, es decir, costos que podríamos pensar como que son en una bolsa de administrativos. La demanda anual, tenemos el K, que era el costo de orden, que es el costo, digamos, de colocar. Justamente acá yo dije por unidad, ojo con eso, es fijo. O sea, estos dos son costos fijos de coloco la orden y cada vez que la coloco se generan. Y después, bueno, acá voy calculando distintas fórmulas como el costo unitario de capital, que ya lo habíamos visto, es decir, acá está, perdón, voy calculando el costo unitario, que ya habíamos visto que estaba en otras unidades, es decir, si nos aparece en días, lo tengo que llevar todo año o lo tengo que llevar todo a mes. Y la decisión de a qué unidad llevarlo, en general, por lo menos a mí me gusta ver en qué está la tasa de interés. Es decir, la tasa de interés era este interés por inmovilizar capital. Entonces, para no andar haciendo transformaciones locas de la tasa, directamente lo llevo a eso. Las tasas suelen ser anuales, así que lo llevo todo a una tasa anual. Pero aparece un dato adicional acá, que es, o sea, estos son los mismos que ya teníamos. ¿Sí? Ejercicio anterior, el pasado, son todos iguales. Pero aparece algo más, que es esto, que es el S, que es el espacio que ocupa una unidad de producto.
¿Está bien? O sea, este S-I en realidad, bueno, está puesto para tratar de hacer este símbolo. Es el espacio que ocupa un producto, particularmente del producto 1. Y este, que está acá, es el espacio que ocupa el producto 2. Entonces este es el S de 2. Y después tenemos este S, que no tiene su I, que es el espacio total que hay en el almacén. ¿Está bien? O sea, son productos bastante grandes. Como les digo, es un ejercicio genérico. Lo que vamos a ver es cómo se comportan las fórmulas. No importa si estos son metros cuadrados, que pues, uno le puede sonar medio extraño para un almacén muy grande, o si los productos son gigantes, o cómo me los imagino, no importa. Vamos a estresar las fórmulas y después vemos. ¿Está bien? Entonces, a lo que iba al principio es, tratar de escalar este problema no es tan complejo, porque si yo estos datos, en vez de ponerlos así, para producto 1, producto 2, los empiezo a poner en vectores, es decir, ahora voy a tener por ejemplo, vector B de costos de producto, entonces voy a tener el costo para el producto 1, el costo para el producto 2, y así hasta, no sé, tengo 3.000 productos. Y así por cada uno de los coeficientes, de los parámetros que yo tengo acá. Entonces, si yo hago esto y después lo paso por las mismas fórmulas, escala rápido. Eso es lo que voy. Entonces, el único quizás impedimento que tenga ya va a ser de implementación técnica, es decir, ¿dónde lo voy a correr? Lo voy a correr en mi compu local, lo voy a mandar a un clúster. ¿Dónde va a estar corriendo esto? O sea, se la banca la tecnología que yo voy a estar usando, pero digamos, eso ya es otra discusión que está a otro nivel. Si uno quiere hablar solamente de implementación, vendría por este lado, es decir, pasar todo a vectorial, que ya lo sabemos hacer, y resolver las mismas fórmulas, como Python es un lenguaje que tiene esa flexibilidad y que si yo estoy trabajando con funciones que aceptan NumPy, a NumPy lo que tiene es que es muy versátil. Entonces, si está leyendo un escalar, calcula. Si de repente ahora tiene un input que en vez de ser un escalar es una matriz, es un vector, adapta su función de tal manera de aceptar ese tipo. Que eso es un poco lo que se llama el cast en NumPy. ¿Quiere decir que siempre va a andar bien? No, puede ser que falle porque, no sé, metí un vector con una mala dimensión y falla. Puede ser que falle. Pero si todo está medianamente bien armado, es fácil escalar esto. Eso es a lo que voy. Entonces, bueno, acá tenemos los datos. Y ahora vamos a analizar un poco el modelo. Este es el modelo general, pero no es el que vamos a terminar resolviendo, porque es un modelo muy costoso de resolver computacionalmente. Pero vamos a verlo porque de acá surge todo. Tenemos entonces S como el espacio total, SI como el espacio unitario que va a estar usado por cada producto, el QI que es la cantidad de cada producto. Bueno, esto ya lo venimos tratando, lo nuevo está en esta parte de acá arriba. Y el costo total esperado, que es la fórmula que veníamos calculando. Pero nuestro modelo lo que nos dice es, queremos minimizar respecto de nuestra variable QI, es decir, esta es la variable que está libre, una función z que es la función de mi costo total esperado. Es decir, es un costo total que depende de varios Q, es decir, porque tengo varios productos. En este caso solamente voy a tener estos dos, porque tengo un problema que solamente depende de Q1, Q2, producto 1, producto 2. Hasta acá, nada nuevo, ¿sí? O sea, esto es hasta la clase pasada, clase 25. Ahora se nos agrega una restricción, es decir, fíjense que el modelo está escrito de la misma forma que habíamos visto en programación matemática. Una función objetivo sujeta a restricciones. ¿Sí? O sea, es todo lo mismo esto. No cambia el paradigma. Es igual. Y ahora nuestra restricción lo que dice es, lo que voy a hacer es calcular el espacio total consumido por cada producto, es decir, la cantidad de producto 1 multiplicado por el espacio total de ese producto, más el del producto 2, o sea, es decir, la cantidad del producto 2 por el espacio
unitario de ese producto 2 va a ser la cantidad total consumida de espacio del producto 2. Y así con todos hasta el último. Pero obviamente para este ejemplo solamente voy a usar estos dos. Y este espacio sumado de todos los productos que hay tiene que ser menor o igual al S grande, que era este espacio total. Es decir, no tiene que reventar el techo del almacén, básicamente. O sea, eso es lo que quiere decir esta fórmula. Ahora, piensen algo que quizás por ahí está medio implícito, pero este Q, ¿qué era este Q? ¿Qué representa? La O sea, cantidad a está bien, pedir en cada orden. Ok, perfecto. La cantidad a pedir en cada orden. Entonces, ¿por qué? Si es el Q de pedido, yo lo estoy comparando con el tamaño del almacén. Estás ¿Dónde chocan esas? considerando que ya tenías stock. A ver, ¿cómo sería eso? Y si vos tenías un stock remanente del pedido anterior y considerás en el almacén solo el espacio que te va a ocupar lo que pidas ahora, cuando entres y tenías, no sé, 200 unidades en stock, te van a quedar 200 afuera. Perfecto. Bueno, esa es una limitación del modelo que se puede arreglar muy fácil igual, porque podemos sumarle un fijo para que se vaya para arriba. Entonces, eso podemos arreglarlo fácil. Pero esta relación de Q de pedido con Q de almacén se encuentran cuando yo pienso de dónde salieron estas fórmulas. Estas fórmulas salen de esto, ¿sí? Salen de acá. Que este era el modelo simplificado que nosotros habíamos considerado, es decir, una especie de reabastecimiento rápido y un consumo lineal. Modelo. ¿Está bien? No quiere decir que la realidad sea así. Que este reabastecimiento sea puntual y rápido implica que este es el máximo de unidades que tiene que aceptar mi almacén ese día, porque si no van a quedar afuera. Entonces, por eso el Q de pedido está íntimamente relacionado con el tamaño del almacén, porque ese día tienen que entrar todas las unidades en el depósito. Y a medida que van a pasar los días, el depósito se va a ir vaciando. Obviamente voy a tener capacidad ociosa. Pero bueno, no importa. La idea es poder llegar a este máximo. Entonces ahí decíamos, ¿qué pasa si habían quedado remanentes del pedido pasado? En este modelo, los remanentes no están considerados, porque yo estoy optimizando con un modelo determinista. Y esto es súper importante. Acá no hay nada estocástico. Este modelo es determinista. Yo tengo una demanda, que es una demanda anual, que la divido por periodos, y que después puedo considerar que si no tengo nada estocástico, yo voy a saber perfectamente cuándo me quedo sin stock. ¿Está bien? Entonces, ahí Milagros explicó el caso del lead time, quiere decir que yo, como tengo una demora, tengo que hacer el pedido acá, y esto es el lead time. Entonces hago el pedido acá y yo ya sé perfectamente, como no vivo en un mundo estocástico, vivo en un mundo determinista, sé perfecto que acá hay un triángulo en el que yo tengo que pedir tal día que llega todo y se repone. Mega ideal, digamos. Esto obviamente no es la realidad, pero ¿para qué sirve este modelo? Es decir, si esto no es la realidad, ¿para qué sirve? ¿Qué les parece? Y primero lo aprendes así, lo interpretas de una forma simplificada. Si nos metemos de lleno con el estocástico, nos vamos a pegar un mareo bárbaro. Muy bien, bueno, esa es verdad, es didáctico, pero hay un tema con esas cosas y es que uno termina la clase y quedas convencido por 10 minutos y decís, es verdad, no podíamos, teníamos que verlo de a poco, pero al final no lo vi. No vamos a dar estocástico, no llegamos, digamos. O sea, no podemos meter todo en esta materia. Investigación operativa es una generalidad que va tocando distintos temas. Entonces, ¿para qué veo esto si es solamente didáctico? Y en este caso, no es así. ¿Está bien? Porque este modelo es cierto que quizás no es aplicable a la realidad directamente, pero tiene sus ventajas y por eso se da y por eso se usa. Y viene de la mano de dos cosas.
La primera es que es muy sencillo de resolver y es un modelo con optimización analítica. ¿Está bien? Tiene las fórmulas de óptimo calculadas y yo no tengo que ir a meter todo esto a simplex o a lo que sea para poder resolverlo. Primero, porque simplex no puedo porque es un modelo que es no lineal, ¿no? Pero fue un ejemplo. O sea, vamos a un optimizador no lineal, no sé, un genético, y ahí voy a estar un rato calculándolo, o cualquier otro optimizador hasta que llego a la solución. Que en este caso, dependiendo del problema, puedo asegurar que es global. Pero en este modelo no tengo que hacer todo eso. En este modelo directamente pongo los resultados, una cuenta que no lleva nada de tiempo, lo calcula y lo puedo meter en, no sé, el reloj, y lo calculo en el reloj. ¿Está bien? Entonces, el tiempo computacional o la implementación en tecnología es mínima para este modelo. Eso ya es una ventaja. Entonces, la cuestión sería, si yo estoy analizando un negocio, es decir, ¿puedo agarrar mi realidad con la óptica del analista, pasarla a un modelo extendido, que a mí me encantaría? Este modelo extendido es el estocástico. A mí me encantaría llegar acá, pero tengo un reloj para calcular esto. Entonces, la pregunta es, ¿puedo simplificar mi problema y usar este modelo y aplicarle un coeficiente de seguridad que ahí me diga, bueno, estoy protegido en un, no sé, 95% de los casos? Es decir, lo que voy a hacer es calculo un Q que me da este modelo y lo que tengo que estimar es esta diferencia. Esta diferencia de Q, que está acá, digamos, sale de un cálculo estadístico en donde yo digo, bueno, voy a sumarle un poquito más para poder estar cubierto en el 95% de los casos. Y entonces absorbo ese riesgo. La cuestión es que esto estaría bien, no sé, si de repente el punto de pedido, habría que verlo, ¿no? Obviamente, esta parte estadística, pero que diga 100 y que le agrego 10. Ahora, si es 100 y acá le agrego 300, estamos en un problema. Entonces, acá la respuesta es no, acá la respuesta es sí. Entonces, el modelo es súper útil en este caso, pero tiene unas ventajas computacionales terribles. Ahora, ¿qué pasa si da que no? Si da que no, en ese caso voy a tener que ir a un modelo más complejo. Pero sigue siendo útil, porque si yo aplico esto para el modelo estocástico, es decir, si yo no lo aplico, no tengo ningún punto de partida de, a ver, ¿cuál sería el peor de mis casos? ¿Está bien? No lo tengo, porque, digamos, el caso perfecto es este, donde no me quedo nunca sin stock. Si yo no lo calculo, no tengo ese punto, pero si yo lo calculo, tengo un buen Q0 de inicio de búsqueda. Entonces, este modelo también sirve para el caso estocástico como un punto de inicio de búsqueda o también como una cota. Es decir, como una cota inferior para hacer el pedido. Porque yo podría decir que, bueno, yo tengo un Q0 y de acá para arriba, en el modelo estocástico, para estimar bien, voy a aumentar esa cantidad de pedido. La pregunta es cuánto, no tengo la menor idea, pero tengo una cota inferior, tengo de dónde arrancar. ¿Está bien? Entonces, no se queden con esa sensación de que el modelo es solamente didáctico o puramente investigación matemática. La verdad es que es un modelo súper útil. Así que bueno, volvamos al modelo. Tenemos función objetivo sujeta a restricciones. Mi restricción de espacio, que es la suma de las cantidades de los pedidos por el espacio unitario que está consumiendo, es el espacio total que va a consumir todo este pedido, y lo comparo con el espacio del almacén. Hay un problema con este modelo, y es que es bastante complejo de resolver. Es decir, así como está, se puede resolver, no hay problema, pero por la cantidad de variables que tiene todas estas, si yo lo meto al optimizador, la complejidad que tiene va a hacer que, bueno, tarde muchísimo, me consuma muchos recursos, yo estoy pagando ese tiempo computacional por, no sé, por día, por segundo, lo que sea. Y hay otra manera más fácil de resolverlo. Y esa es la que vamos a ver ahora. Que ya estuvieron viendo algo con Martín, así que no sería nada, digamos, no es nada nuevo lo que vamos a ver. Lo de Lagrangiano. Exactamente, es Lagrangiano. Muy bien. La idea es relajar el modelo. El modelo así como está, tiene una restricción que se llama restricción dura.
Una restricción dura es algo que yo tengo que... voy a hacer una acotación acá, porque en modelos se dice restricción dura a las restricciones que son de igual. ¿Está bien? A esto se le dice dura. Pero voy a permitirme jugar un poco más con ese concepto porque la palabra está buena y la quiero usar. Entonces, tiene una restricción que a mí no me permite quebrar esta regla. Es decir, yo no puedo volar el techo del almacén porque tengo que cumplir con esto. Pero si yo pudiera por un segundo volar el techo del almacén y tratar de reubicar las cosas tipo Tetris y después ponerle el techo, quizás sea más fácil para el problema. Entonces esa es medio la idea abstracta del lagrangiano, ¿no? Lo que vamos a hacer es relajar este problema, sacarlo de las restricciones y meterlo en la función objetivo. Porque ahora en la función objetivo yo me permito esa flexibilidad de penalizar el problema. De decir, vos podés incumplir la restricción, pero vas a tener una penalidad de función objetivo. Entonces, te permito no cumplirla hasta que te acomodes, hasta que vayas mejorando y después poner el techo. ¿Sí? Entonces, partimos de F, que es nuestro funcional de costo total esperado, y a nuestra restricción, que era esta, lo que vamos a hacer es pasar el S para el otro lado, es decir, estoy despejando el S para allá, y estoy dejando el 0 solito. Todo esto es para poder construir bien la relajación, ¿sí? O sea, la idea es que quede un 0 de este lado. Si se lo quieren imaginar, hay que centrar el problema. Es decir, no partir como de una ordenada al origen que no esté en 0. Esa sería la idea, ¿sí? Vamos a centrar el problema para que sea más fácil de poder ubicarlo. Entonces, centramos el problema, pasamos el S para el otro lado, y ahora mi G es esto. Entonces, la idea de todo es llegar a un Z relajado que sea la función objetivo original que yo tenía más un coeficiente de penalización, que es el multiplicador de Lagrange, multiplicado por este G. Entonces, si nosotros vemos el problema así como quedó, hay una cosa que quizás me la pregunten cuando empecemos a ver. Uy, no se borra esto, ¿qué le pasa? Se quedó ahí. Bueno, hay algo que me van a preguntar. Eso está como viejo, me parece. Que seguro me lo van a preguntar. No lo voy a decir, mejor me lo preguntan ustedes. Vamos a analizar un poco lo que está pasando. O sea, yo tengo un Z relajado, que es este F, más el multiplicador por el G. Entonces, cada vez que yo incumpla la restricción, yo estoy tratando de minimizar esto. ¿Sí? Estoy tratando de ir para allá. Cada vez que yo incumpla esto, quiere decir que G en este caso, recordemos que acá está pasado para allá, hay un menor o igual a 0. ¿Sí? O sea, tiene que ser menor o igual a 0. Pero cada vez que yo incumpla esto, lo que va a pasar es que G va a ser mayor o igual a 0. Entonces acá se me va a sumar, acá, en esta parte, se me va a sumar una cantidad positiva. Entonces, mientras el F, el relajado, quiere ir para allá, este incumplimiento de la restricción me la va a tirar para arriba. ¿Está bien? Me la está llevando para el otro lado. Entonces, la idea es que esta minimización trate de achicar el G lo más posible. Y después tenemos este multiplicador. El multiplicador podríamos imaginarlo como una constante elástica de un resorte. Es justamente lo que a mí me dice, bueno, voy a poner un resorte bien duro al problema porque estás incumpliendo mucho. Entonces yo te penalizo alto por cada vez que vos incumplís y llegás a un término positivo, te voy a penalizar alto para que tu objetivo se aleje del óptimo y tengas que hacer algo para modificar el Q de alguna manera y volver a cumplir con esa restricción. Pero a medida que bajo esta suerte de constante elástica, es, bueno, me estás cumpliendo, entonces te aflojo un poco la cuerda, porque ya estás cerca de cumplir, entonces te empiezo a bajar el multiplicador,
hasta que, bueno, pueda no asignarte más esa penalidad porque ya está, no hace falta. Entonces, el concepto de multiplicador es sacar esa restricción dura que está justamente cercando mi problema, meterla en el funcional y darle la libertad para que se incumpla, pero penalizando. Es decir, antes, acá, yo no permitía que eso se incumpla. No hay forma, el problema no lo permite. Acá lo permito, pero te penalizo. Entonces se vuelve un problema un poco más blando o relajado. Entonces, la pregunta clave ahora, porque ya más o menos sabemos cómo es el problema, es ¿cómo hago para actualizar esto? ¿Cómo hago para lograr esta dinámica de subir o bajar el multiplicador de Lagrange? ¿Cómo hago para darle esa dinámica al resorte? Y justamente lo que voy a tratar de hacer es maximizar este multiplicador, ¿sí? O sea, todo esto obviamente tiene todo un background de por qué se hace esto, no vamos a entrar tanto en detalle, pero la idea es que existen múltiples problemas de minimización, cada uno atado a un multiplicador de Lagrange distinto. Es decir, vamos a tener un montón de problemas de minimización. Cada uno tiene un multiplicador diferente. Y el óptimo de los óptimos que queremos lograr está donde el multiplicador logra el máximo del problema. Es decir, no el máximo multiplicador, porque justamente esto no está acotado y sería infinito, sino que este problema completo va a tener un punto que es máximo y ese es el multiplicador que yo estoy buscando, ese es el óptimo del multiplicador. Entonces, tengo una minimización de adentro, o sea, la que está adentro, refiere al Q. Entonces, esto minimiza el problema del Q que ya vimos, del costo total esperado. Y la optimización que está afuera, que es esta, la del máximo, tiene una variable que es libre, que es el multiplicador. Entonces, la idea de todos estos problemas es buscar la que maximiza el lagrangiano. El lagrangiano es este L grande, que es el que tiene la función completa, es decir, el f más el multiplicador por el g. Todo esto sujeto a que hay que maximizarlo y minimizarlo. Entonces, hay un montón de estas funciones. Yo acá quizás el error que cometí es dibujarlo igual a como el problema que ya hemos visto, pero esta función va a tener una forma diferente. Entonces, vamos a llevarlo más a lo particular. Van a haber un montón de funciones, ¿sí? Van a haber un montón, cada una asociada a un lambda distinto, y en donde este sea el máximo, entonces selecciono ese lambda, ese es el lambda buscado, y es el que resuelve el problema completo. Entonces, fíjense, antes teníamos un problema de optimización solo, duro, que no se podía mover, y ahora tenemos un montón de problemas de optimización blandos, que son estos, son un montón, uno por cada multiplicador. ¿Está bien? Ahora nuestra preocupación es, bárbaro, relajé el problema, tengo un montón de problemas fáciles, ¿cómo busco el multiplicador? Bien, vamos de a poco. Dado que cambiamos el modelo, porque ahora nuestro modelito es esto, vamos a tener que cambiar también el Q óptimo. ¿El Q óptimo de quién? Del problema particular, o sea, del problema relajado, es esta partecita sola. Es esto. No es el Q óptimo de todos los problemas, es solo de uno de los multiplicadores. Entonces, dado que es de uno de los multiplicadores, el multiplicador asociado aparece en la fórmula. Entonces, fíjense, es casi igual la fórmula, es casi igual. Nada más que aparece un término acá abajo. Recordemos que esto viene de derivar todo igualar a 0. De ahí viene esa fórmula. Es exactamente lo mismo. Pero aparece este término que es 2 por el multiplicador, por el SI, o sea, por el espacio consumido por unidad de ese producto. Entonces hay uno de estos Q por cada uno de estos problemas sujeto al multiplicador. Hay un Q de I para el multiplicador, no sé, el primero que calcule, el segundo, el tercero, todos. Cada uno tiene uno en particular. Y también hay uno para cada producto, es decir, voy a tener un Q óptimo para el producto 1 y un Q óptimo para el producto 2. Fíjense que acá ya empecé a completar los valores,
2 KI por DI para el producto 1, 1.800.000. El T por el C era 10.803. Y bueno, acá lo mismo para el producto 2. Están reemplazados los valores. Pero el lambda, o sea, el multiplicador, lo dejé libre. Lo dejé libre porque todavía no empecé el problema. Yo no sé cuánto es lambda. Lambda lo voy a tener que buscar. Entonces, de nuevo, repito el concepto. Hay un lambda por cada problema que quiera solucionar. Bien, sigamos. Profe, una consulta. Sí, decime. ¿El lambda va a ser el mismo para todos los productos o cada producto tiene su lambda? Genial. Excelente, excelente pregunta. Bien. Veamos un poquitito acá. Cuando yo relajé el problema, el Z-relax que está acá es general. Es decir, que esto contiene todos los productos. Y eso quiere decir que hay un lambda general para todos. Es decir, el modelo está relajado como transversalmente, hay un montón de problemas fáciles, pero cada problema tiene un lambda particular y cada problema fácil contiene a todos los productos. Entonces, no hay un lambda para cada producto. Hay uno en general. Gracias. ¿Podríamos tener un lambda para cada producto? Sí. Sí podríamos. En este problema no, pero sí se puede tener. Y es un caso, acá justamente porque la restricción es esta. Es la suma de Q de I por SI es menor o igual a S. Entonces, no hay para todo I. ¿Se acuerdan en programación matemática que, digamos, podíamos tener esto que es para todo I? Entonces hay una restricción por cada producto. Acá no, porque como es una suma, es una sola restricción. Pero, ¿qué pasa si yo agrego otra restricción más? Esto no se preocupen, esto más allá del parcial, ¿sí? Esto no va a aparecer lo que voy a decir ahora. Pero, ¿qué pasa si aparece otra restricción que dice, no sé, QI tiene que ser menor o igual a una cantidad que yo voy a definir para cada producto? Porque sí, porque, no sé, el pallet tiene una forma para cada producto, entonces está sujeto a esto. Entonces acá sí es para todo I. Y si yo relajo esto, si yo relajo esta que está acá, cuando pasa el funcional, va a haber un lambda para cada producto, un lambda I. En este caso sí, pero en este no, porque no dice para todo I. Pero está buenísima la pregunta que trajiste. Bien. Vamos a seguir. Entonces, ya calculamos los óptimos para cada Q. Y ahora, nada, vemos un poquitito la forma vectorial. Es decir, ¿por qué? Vamos a ver un poco de esto. Solamente como excusa para poder aplicarlos después en Python, porque es más fácil hacer la multiplicación vectorial que hacer toda esta suma. En realidad no es que es más fácil. En Python es fácil hacerlo de las dos formas. Es más eficiente. En Python, esto uno lo implementaría con un for loop, iría sumando. Hacerlo de esa manera es súper ineficiente. Para este lenguaje, si uno lo hace en un lenguaje de bajo nivel, no sé, C++, no pasa eso. Pero para Python, siempre hay que tratar de evitar los for loops si estamos haciendo algo que escala. Y la forma de poder hacerlo eficiente es con multiplicación vectorial. Entonces, para poder lograrlo sería, meto todos los Q en un vector, meto todos los S en otro, y de esta forma las dimensiones quedan bien, están puestos de la manera correcta, multiplicación menos el S, es decir, esto da un número menos el S, llego a lo correcto. Como tenemos dos productos, esto solamente por si quieren escalar el problema, pero tenemos dos productos, podemos hacerlo así bastante simple, es decir, Q1 por 10, recordemos que el S1 era 10, Q2 por 15, menos 150 era el espacio total que teníamos. Y este es el G, Q1, Q2. Ya está calculado. Sigamos. Entonces, ¿qué viene ahora? O sea, traten de imaginar los pasos que hicimos, porque son los pasos que tendrían que hacer ustedes cuando calculen esto. Primero calculamos el Q óptimo para cada producto, pero lo dejamos dependiendo del lambda. No completamos el lambda. Después calculamos el G y dejamos el Q1 y Q2 libres, porque tampoco lo conocemos. Es decir, el Q va a depender de este óptimo. Y
ahora lo que vamos a hacer es seguir llenando las fórmulas, es decir, voy a completar mi F. Mi F es el costo total esperado, la misma fórmula de costo total esperado, es decir, la suma de los 3 costos: adquisición, almacenamiento, pedido, para cada producto I. Entonces, calculo el F, que como vimos en multiproducto sin restricciones la vez pasada, es la suma de los costos de cada uno de los productos. Ustedes me dicen, pero ¿cómo puede ser que sea la misma fórmula? Esta parte es la misma, porque después le vamos a sumar algo más que restringe el espacio. Pero estamos yendo de a poquito. Entonces, el F es la suma de estos costos total esperado de cada producto. Entonces, vamos a calcular el F de cada uno, es decir, el F del producto 1, es decir, esto es costo total esperado del producto 1, si fuera sin restricciones. Este es el costo total esperado del producto 2, si fuera sin restricciones. Entonces, acá están costo de adquisición, almacenamiento, pedido. Y el costo total sería la suma del F1 más el F2. Fíjense de nuevo que no reemplacé nada por el... O sea, el Q está libre, ¿sí? No reemplacé los números del Q. Y todo esto es una excusa para poder hacer todo de a pasos, no saltearme pasos, porque si yo empiezo ahora a reemplazar, nos volvemos locos. Entonces, calculo el F de cada uno, hago la suma y me queda el F total. Esto sí es el F. ¿Está bien? Esto sí es el F. Y ahora sí, vamos a empezar a buscar el lambda. Y ahora les muestro cómo se hace. Vamos a ver 2 métodos. El primero se llama Grid Search, que es bastante simple. Vamos a crear una grilla de... más que una grilla, es una línea de valores. Entonces... Escalonado. Escalonado, exacto. Equiespaciados. En este caso. Y en esta línea de valores equiespaciados empezamos. En mi caso, 0. Esto es 1, sí. 1, 2, 2,5, 3. ¿Está bien? Esos son los valores que yo tiré. Bueno, equiespaciados no, porque acá no lo cumplí. Valores tal cual, como dijo Martín, escalonados. Está bien eso. Y ahora vamos a ver por qué. Porque hay justamente un jueguito de me voy metiendo más en el valor. Entonces, yo puedo tirar una aproximación inicial de valores y después actualizar estos valores para lograr mayor precisión. Ahora lo vamos a ver de a poco. Entonces, tiro valores, vamos a pensar que tiro valores iniciales y son 0, 1, 2, 3. ¿Está bien? Para cada uno de estos, calculo primero el F. ¿Cómo calculo el F? Con esto, ¿sí? Es decir, agarro estas fórmulas que yo tengo y voy a reemplazar. Y ustedes me dicen, no, pero esta fórmula del F no me depende del Q. Es decir, ¿el Q de dónde lo saco? Bueno, vamos más atrás, tenemos el Q. El Q está acá. Entonces, en esta fórmula, reemplazo el lambda que elegí, por ejemplo, 0. Meto el lambda 0, calculo todo esto para cada uno, es decir, para el Q1 y para el Q2. Y después que tengo ese Q, que es el Q óptimo de ese problema simplificado, ahora sí calculo el F, porque el F solamente depende de los Q. Entonces, acá voy a meter el Q1, acá voy a meter el Q2 óptimo que calculé recién. Sumo, calculo el F y lo escribo acá. Este es el F sumado. Después calculo el G. ¿Y el G cómo lo calculo? Lo tengo acá atrás. También tengo un G que depende de Q1 y de Q2. Q1 y Q2 de dónde salen, lo tengo acá. ¿Sí? Es el mismo que usé antes. Entonces, reemplazo por el lambda, calculo esto dos, ya lo hice antes, tengo guardado el valor, los reemplazo acá, y ahora sí, calculo todo el G, que es esta cuenta, y lo escribo en esta tablita. Una vez que eso está, voy a calcular el lagrangiano, es decir, el L, que es F más el lambda por el G. ¿Está bien? Entonces,
El F lo tengo acá, el G lo tengo acá, el lambda también lo tengo, y calculo esto. ¿Sí? Calculo esto. Bien. Entonces, dado que esto es grid search, yo puedo hacer lo mismo para el segundo valor, es decir, calculo el F de la forma que vimos, calculo el G, aplico esta fórmula y calculo el L, acá. Y así voy calculando para cada lambda. Entonces, vamos a repasar el pseudocódigo. Creamos un vector de lambdas, para cada uno calculo el óptimo, construyo un valor de Q, todo esto, ¿por qué un vector? ¿Por qué calculo construyo un vector de Q? Porque supongo que lo estoy calculando con este método, ¿está bien? Pero no, tampoco hace falta. Si yo lo estoy calculando en, digamos, manual, no calculo ningún vector de Q. Después calculo G y F, eso lo reemplazo en el L para el lambda actual y ya tengo el valor. Entonces, una vez que calculé todos los valores del lambda, díganme ustedes cómo hago para encontrar el óptimo, más allá de lo que está marcado en amarillo. Quisiste minimizar la restricción, ¿no? La minimización, ¿dónde está? La minimización está acá. Esto fue porque, recordemos dónde sale el Q. El Q sale de derivar el CTE respecto del Q de cada uno. Por eso, digamos, es como derivadas parciales. Y después lo igualo a 0. Entonces de ahí sale todo esto. Esto es la minimización. O sea, acá tengo la minimización. Perfecto. Y lo voy a hacer para cada problema. O sea, para cada fila es un problema fácil de resolver. Ahora, ¿cómo hago para saber de todos estos problemas fáciles de resolver cuál es la respuesta? Es decir, yo les dije que hay un lambda que es el que tiene la tensión perfecta del resorte, que lo penaliza lo suficiente como para poder llegar al problema final, que es no incumplo mis restricciones, puedo poner el techo del almacén y funciona. Entonces, de todos estos lambdas que yo calculé, ¿cómo me doy cuenta cuál es el óptimo del problema general, no del problema particular? Porque cada uno es un óptimo de minimización. ¿Será el que tiene menos diferencia entre la función objetivo y el lagrangiano? A ver, vos lo decís porque... Porque se hace más chico el segundo término del lagrangiano, que es lambda por G. O sea que tu lagrangiano, que era una forma de resolver más fácil tu función objetivo, se parece más a tu función objetivo. Bueno, está bueno eso, pero sí está bueno, pero no viene por ese lado. La respuesta está acá. A ver, la respuesta está... Nosotros hicimos esto, uno para cada lambda. También agarramos un vectorcito de lambdas y hicimos este mínimo. Entonces, lo que yo voy a hacer es mirar este lado. Esto es lo que a mí me dice dónde está el óptimo. Entonces, de todos los L's que yo calculé, lo que voy a hacer es buscar el máximo. ¿Sí? Buscar el máximo. Entonces, miro este, acá está. Entonces, este es el máximo L que tengo. ¿Sí? Es el máximo. Y quiere decir que el lambda óptimo para este problema es el lambda 3, que es 2,5. Ahora, lo había dejado medio al margen, que al principio dije equispaciados y después me corregí y justamente por esto. En primer lugar, siempre para este método así súper fácil, tiramos equispaciados. Y una vez que llegamos a un valor, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, esto va dando distintos L's, ¿sí? Va dando L's así. Pero esto está unido con líneas, o sea, yo infiero que esta es la forma. Entonces, si yo quiero más precisión,
¿Qué es lo que pasó acá? Fíjense que acá me fui a 2,5, entonces dividí esto, tipo el método como de la bisección, ¿no? Entonces, 2,5, calculo para este, ahora calculo un nuevo valor y me doy cuenta que este nuevo valor no estaba ahí, estaba acá. Puedo seguir, está bien, puedo seguir y puedo ir dividiendo los espacios e ir buscando con mucha más definición el óptimo. No importa, o sea, la idea acá es que se lleven el método, ustedes tiren valores y van calculando y agarran el máximo, no hace falta que le demos tanta precisión. Lo ideal es que se entienda el método. Entonces, llego más o menos a un lambda óptimo, que es este de 2,5, y este fue el método grid search. Entonces, resultado sería, el óptimo del CTE no es este. Este es el problema relajado, es el que tiene el F más una penalidad, ¿sí? Pero está relajado. Entonces, el CTE óptimo es solamente el F. Este es el CTE óptimo. El Q óptimo es el que calculamos para este problema, que no está acá escrito, pero calculamos un Q óptimo para este problema, y el lambda óptimo es el que está acá. Y acá termina el problema. Ahora vamos a ver cómo hago sin tener que hacer una grilla de valores. Vamos a ver primero el gráfico este. Esto es lo que yo mostraba acá, ¿sí? Que para cada lambda nosotros le ponemos el valor del lagrangiano y acá está el máximo, que en este caso es 2,5. No quiere decir que sea el óptimo global, porque puedo seguir ahí buscando a ver dónde está, pero es una buena aproximación. Este es un plot también del lagrangiano, pero con 600 valores de lambda. Fíjense que ¿cuánto dio? Lambda óptimo es... Creo que esto era... sí, no era 2, era 2500. 0, 1000, 2000, sí, está bien, no es coma. Las comas están con... Bárbaro, 1000, 2000, 2500, 3000, no importa, no cambia nada, son 3 ceros. Entonces, con 600 valores, fíjense que el lambda óptimo dio 2400 versus el que yo había tirado que era 2500. ¿Sí? Esto por haber dado más precisiones. Si tiro, no sé, 1200 valores, obviamente voy a ser mucho más preciso. Ahora vamos a ver este método, que es el del método del subgradiente. Que la idea es ir moviéndome de a pasos hacia la dirección de la mejora y no tener que tirar una grilla de valores, es decir, sin tener que estar tanteando en el vacío para dónde me muevo. Martín lo explicó perfecto, el método del gradiente, hace algunas clases, ya tienen una introducción. La idea es la misma, es exactamente igual, nada más que aparece esto que se llama sub. Se llama sub porque digamos, el problema así como está es un problema discreto y no se puede derivar directamente. Entonces, lo que se hace es forzarlo y derivarlo igual y pensar como si fuera continuo. Me olvido, cierro los ojos, lo derivo igual y calculo el gradiente de una función que en realidad es como puntiaguda, que no se puede. Entonces, por eso se llama subgradiente, pero el método es exactamente el mismo. Solo cambia acá de nombre para darle una formalidad. Entonces, ¿cómo se calcula con este método? Inicializo el lambda, es decir, voy a elegir un valor de lambda inicial. En este caso, y en muchísimos, siempre se suele poner lambda 0. ¿Está bien? Lambda 0. Bien, calculamos el lagrangiano, que como hacíamos. Para un lambda, el método es todo lo mismo. Para un lambda calculamos el f, es decir, en primer lugar vamos a calcular el Q1 óptimo y el Q2 óptimo. Teniendo este Q1 y Q2 óptimo, puedo calcular el f, calculo el f, y también teniendo esto, calculo el g. Entonces, ya tengo el f, tengo el g, y ahora voy a ir a calcular el gradiente de f. Perdón, de f no, del lagrangiano. Del lagrangiano. Acá debo haber escrito mal. Acá está. Calculo el gradiente del lagrangiano. ¿Por qué? Yo estoy tratando de maximizar el lagrangiano. ¿Sí? Yo lo estoy tratando de maximizar.
Entonces, en esta búsqueda del máximo, la idea es que el gradiente es el que apunta en esa dirección. Entonces, dado que el gradiente me da la dirección de mejora, yo voy a aprovechar ese valor para poder dirigirme hacia ese lado. Entonces, lo que hago es, calculo el gradiente, y ahora vamos a ver cómo se hace. Ahora donde tengo la... No, bueno, lo vamos a escribir de cero. El lagrangiano es f por más lambda g. Entonces yo lo que quiero es calcular el gradiente de L, y este gradiente no está respecto de Q, está respecto de lambda. Entonces, díganme ustedes, o díganme, no sé cómo se hace, ¿cómo calculo el gradiente de esto? Respecto de lambda. Habría que desagregar por ahí, a ver, como F depende de Q y Q depende de lambda, y G depende de... Bueno, ya no me acuerdo qué depende. ¿Habría que desagregar todo y derivarlo? Excelente tu respuesta, pero hay un tema, y es que el gradiente lo estoy calculando después de haber elegido el lambda, esa es la idea. Entonces, dado que el Q ya lo tengo, lo que voy a hacer en este problema es, o sea, voy a dejar el lambda libre para este problema, pero voy a pensar como que esto solamente depende de Q y que Q no depende del lambda. Yo sé que es un poco confuso lo que estoy diciendo porque si yo voy a Q, el lambda está ahí. Pero tenemos que pensar que el gradiente lo voy a usar después para un lambda particular. Entonces, si yo miro solamente esta fórmula, que f depende de q, ¿está bien? Y g depende de q. En el único caso en el que, como para seguir la respuesta, en el único caso en el que q depende de lambda, es en el que q es el óptimo, porque habíamos calculado un óptimo analítico. Entonces, no voy a pensar que este es el caso, lo voy a dejar en general, voy a dejar que esto depende de un q, cualquier q, ¿está bien? Entonces, si yo derivo esto respecto de lambda, acá lambda no está en ningún lado, se va, y acá lambda está una vez, entonces la derivada de esto es g. Entonces quiere decir que el gradiente del lagrangiano es g. ¿Bien? Entonces, acá es lo que quise poner, perdonen que ahí puse f, el gradiente del lagrangiano es g. Quiere decir que ahora es bastante fácil, tengo que, una vez que calcule f, paso a calcular g, o sea, el mismo valor, g de q1 y q2, paso a calcular eso. Y ahora sí calculo el L, de la misma forma que hice antes. El L lo calculo como f más lambda g. Acá. Bien. Hasta acá más o menos todo es lo mismo. ¿Está bien? Más o menos todo es lo mismo. ¿Cómo actualizo el lambda? ¿Cómo lo hago? El lambda de la iteración siguiente, es decir, de la iteración i más 1, es el lambda anterior más un paso. Este step puede ser un step fijo, que no es muy buena idea, o puede ser un step que vaya cambiando de los métodos más complejos que se nos ocurran, como lo que es un paso dinámico, es decir, me acerco al óptimo, achico el paso, me alejo, agrando el paso, o un método bastante fácil que es ponerle 1 dividido i. Es decir, cada vez que yo voy a una iteración siguiente, evoluciono el problema, voy a achicar el paso porque supongo que me estoy acercando al óptimo. Es decir, que cada paso que doy estoy más cerca del óptimo. Es una suposición muy general, pero bueno, funciona. En algunos casos funciona. Entonces sería lambda más el paso multiplicado por el gradiente. Es decir, es un paso multiplicado por la dirección de mejora. O sea que podríamos imaginar como que esto me da la dirección de mejora hacia el óptimo, que está acá, y el paso me da la intensidad con la que voy a disparar en esa dirección. Podríamos pensarlo de esa manera. Y
así voy a ir, digamos, tratando de achicar el paso hasta que yo llegue a ese óptimo. Martín lo explicó perfecto esto hace unas clases. Una vez que calculé el lambda siguiente, lo que voy a hacer es calcular la diferencia de lambdas, que es el lambda siguiente menos el lambda anterior, que está acá, lambda i más 1 menos lambda i, me da esta diferencia de lambdas, es decir, cuánto cambió el lambda de una iteración a la otra. Y después lo que voy a hacer es revisar si esta diferencia de lambdas es mayor a una tolerancia que yo voy a presetear antes de empezar el problema, o si es menor a esa tolerancia. Si la diferencia de lambdas es mayor, entonces continúo. Si no, freno. Lo que estoy haciendo entonces es decir, si de repente no estoy cambiando tanto de lambdas, quiere decir que logré alguna convergencia, ¿sí? O sea, estoy llegando. Entonces freno. No sigas buscando, porque ya estamos llegando. La pregunta es, ¿hasta cuánto voy a aceptar? Porque yo, si hago la diferencia del lambda anterior con la siguiente, a mí me gustaría, en un caso ideal, que esto fuera 0. ¿Sí? O sea, que el lambda ya no cambia. Entonces, cuando el lambda ya no cambia, es como que ya llegué al óptimo y ahí me quedé. Es decir, donde la derivada es 0, llegué al óptimo. Y esto simboliza lo mismo. Donde el lambda es 0, llegué al óptimo. ¿Por qué entonces no le pongo, fíjate cuando el lambda sea 0 y seguí hasta que el lambda sea 0? ¿Por qué trabajo en la diferencia de lambda? ¿Por qué trabajo con tolerancias? Y la respuesta está acá, subgradiente. ¿Está bien? No va a existir nunca ese punto suave al que yo voy a llegar al máximo, a la optimización. No va a existir nunca ese punto. Porque como es un problema que es discreto, nunca voy a lograr que la diferencia de los lambdas sea 0. Entonces, por eso trabajo con tolerancias. En vez de llegar a 0, trabajo con un entorno en el que esto sea verdad. Y así voy actualizando. Actualizo el 0. Con este método actualizo a lambda 1, lambda 2, lambda 3 y así voy mejorando. Fíjense que ahora no es como en el anterior, que yo acá tenía un valor chico, un poco más grande, más grande, más grande y acá empezaba a bajar. No me paso nunca, es decir, yo voy en la dirección de mejora. 771, 771, 772, ¿sí? O sea, voy en la dirección de mejora. Trato de no pasarme. Es un método muchísimo más eficiente. Entonces acá lo que vemos es la iteración. Este gráfico es distinto al anterior. La iteración y el valor de lambda. Como arranco en un lambda 0, subo rápido, porque el gradiente se da cuenta que está en cualquier lado y dispara, y llego hasta acá, ¿no? 2000 y algo. Y acá empiezo a mejorar de a poquito, es decir, el paso se empieza a achicar, y ahí empiezo a mejorar de a poco, y puede seguir, digamos, mejorando bastante, pero bueno, acá, qué sé yo, corté y dije, hasta acá me sirve porque, qué sé yo, corto en esta tolerancia, o corto en esta, o corto en cualquiera, ¿sí? Este valor que aparece acá, creo, si no me equivoco, lo que estoy comparando... No voy a decir cosas de más porque no... tiene que ver con las tolerancias, no vamos a llevar más. Entonces, el valor del lambda óptimo es cuando ya converge, ¿sí? Entonces acá aumenté la tolerancia, me llevé la tolerancia muy, muy chiquita, muy, muy chiquita, y digo, más o menos en el lambda 2398 es el valor óptimo, las cantidades óptimas son estas, y el CT óptimo es este. Todo eso calculado, obviamente, en cada iteración. Y este sería el método. ¿Está bien? O sea, acá está graficada la iteración respecto del lambda. Este sería el método total. Ahora les voy a mostrar rápido cómo es el tema de Python. O sea, cómo hago para llevar todo esto a Python. Vamos a ir directo al notebook, así no perdemos tiempo. Total, es lo mismo que está en el notebook en la presentación. ¿Están viendo ahí? Confírmenme si ven o no ven. Sí, profesor. Se ve. Dale. Sí, profe. Bueno, toda esta primera parte está explicado de lo que yo dije. Tranquilo, o sea, está todo explicado de nuevo. Importamos Matplotlib.
hacemos las funciones matplotlib para esto, ¿no? Para los gráficos que tenemos acá. Pero lo importante en realidad no es matplotlib, sino que es NumPy, porque NumPy nos va a ayudar a hacer los vectores. Entonces, hacemos después las funciones, calcular el Q óptimo para cada uno de los productos que yo tengo, dependiendo también del lambda. Calculo los G, calculo los F, ¿sí? El FI, el F de cada producto, calculo el F total, es decir, la suma de los F particulares. Y acá lo que les decía, acá estoy aprovechando un poco esa especie de suma en Python, sin hacerlo con un for, sino hacerlo de forma vectorizada con NumPy. Y bueno, acá hacemos esa suma. Y después calculamos el lagrangiano, es decir, el F más el lambda por el G. Acá están todos los parámetros, es decir, a mí siempre me gusta cargar primero las funciones y después los parámetros. O sea, hago un problema general y después voy a uno particular. Y acá empezamos a iterar. Este es el primer caso de grid search. ¿Está bien? Entonces, para valores de lambda, que en este caso van de 0 a 1.000.000, con intervalos de 1000, esto sí está aquí espaciado. Lo que voy haciendo es calculo el Q, recordemos, primero calculo el Q del producto 1, calculo el Q del producto 2, lo meto en un vector, calculo el G, calculo el F, y por último calculo el lagrangiano, que acá lo estoy guardando en un vectorcito, en una lista, para poder graficarlo después. Y acá están un poco los resultados, es decir, fíjense, acá estoy buscando de todos los L's que hay, dame el máximo. ¿Está bien? Yo tenía que buscar el máximo lagrangiano para resolver el problema. Y acá está con todos los valores, el máximo, ya lo encontré. Y acá está el método del subgradiente, también la misma fórmula, fíjense que es el Q, meto en un vector, el G, el F, el L, la diferencia, y esta diferencia yo la voy a chequear cuando vuelva al while. While la diferencia sea mayor a la tolerancia, pégale la vuelta. Llego a los valores óptimos, yo vengo guardando más o menos para poder plotear, fíjense que estoy guardando el L, y acá gráfico. ¿Sí? Acá yo tengo otros gráficos distintos, pues fui probando a ver cuál poner. En este caso hay un montón de valores, entonces ahí estamos llegando al lambda óptimo. Y lo último que voy a contarles es este gráfico. Fíjense el espacio consumido. Esto de soltarle el resorte que les contaba y dejar que el techo del almacén vuele. Entonces el espacio consumido por el producto 1, que es el azul, y este es el producto 1 y producto 2, que es el rojo. Cuando empieza el problema, esta es la iteración. Entonces, cuando empieza el problema, los productos están en el infinito. Cada uno se ubica en todo el almacén y más allá del techo. Y a medida que aumento la iteración y que vuelvo más dura la restricción, este espacio consumido baja. Y fíjense el rojo. El rojo es la suma del espacio consumido por los dos productos. Fíjense que acá incumple la restricción, la incumple, hasta que llega a la línea punteada, que es 10. 10 era el espacio total que se podía consumir para lo que estaba permitido para los productos. Entonces llega a 10 y converge. ¿Está bien? Y ahí converge. Entonces, este problema lo ataca distinto a lo que ya vimos con simplex o lo que sea. Uno de los problemas arranca en un espacio factible y siempre busca en el espacio factible. El lagrangiano hace al revés. Busca en el espacio infactible y trata de llegar a la factibilidad. ¿Está bien? Empieza del otro lado a buscar al óptimo. Y bueno, acá terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Bueno. Bueno, buenísimo, Rodri. Muy completo, muy bueno. Con estos 3 ejercicios damos por cerrado el capítulo de optimización no lineal
y de inventarios, con la aplicación de inventarios, ¿no? Siempre entendiendo que optimización no lineal tiene múltiples aplicaciones, pero sabiendo que acá estamos profundizando esta aplicación industrial del Q óptimo multivariado, con precios distintos, como vieron en los ejercicios anteriores, con lead time o eligiendo múltiples escenarios, como eran al principio, a la mitad de la clase, o ahora con limitaciones de inventarios. O sea, todos estos ejemplos y resoluciones analíticas es parte de lo que esperamos que ustedes incorporen. Así que bueno, creo que con esto terminamos la práctica del segundo parcial, básicamente. La clase que viene, como les dije, hay seminario, lo cual esperamos que ustedes asistan, ya que preparamos estos seminarios para ustedes. El objetivo es que puedan tener esta clase, la clase que viene sea una clase para poder hablar de cosas que se van un poco del programa, pero que sigan el mismo espíritu o en la misma búsqueda de temas que venimos elaborando acá, con un poco más de complejidad, ¿no? O sea, la idea es que lo de la clase que viene puedan decir, ok, con todo lo que me enseñaron, ¿qué más se puede hacer? Y bueno, las dos charlas, como les mencioné al principio de la clase, la de David y la de Rodrigo, van a tener ese espíritu de, bueno, ¿dónde puedo seguir avanzando con esto? ¿Dónde puedo usar investigación operativa? Y concretamente investigación operativa es un nombre muy amplio, ¿no? O sea, en realidad investigación operativa es como un conjunto de disciplinas, pero concretamente qué puedo hacer con optimización, qué puedo hacer con procesos estocásticos y con simulación. O sea, ese es el fin del seminario de la semana que viene, así que los esperamos a partir de las 19. Obviamente también vamos a tomar lista, así que esperamos que estén conectados. Vamos a abrir algunos cupos adicionales para oyentes, porque a algunas personas les puede interesar, así que seguramente hablamos, no sé, 20 cupos para personas oyentes. Y después, la otra semana es el parcial, así que les quedan 2 semanas para el parcial, y si no me equivoco, para el TP les quedan 10 días. Así que cualquier consulta con el TP la pueden hacer por Slack. Igual la idea del TP es que la hagan solos, o sea, y solas. No, consultas en realidad no deberían haber muchas, porque está bastante explícito, pero bueno, nada, ahí sigan las instrucciones que les hemos dejado. Dicho esto, bueno, creo que no queda nada más. Así que podemos dar por terminada la clase, y bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles. Buena semana. Chao, hasta luego. Muchas Chao, gracias. hasta luego, Buena semana. Buena semana. Chao, buena semana. Nos vemos.